Can Yaman, el galán más deseado de Turquía, el hombre que con un solo movimiento de cejas derrite a medio planeta y con una simple sonrisa enciende polémicas internacionales, finalmente decidió confesar quién fue el verdadero amor de su vida, y aunque muchos piensan que ya lo saben, la verdad es mucho más jugosa, peligrosa y polémica de lo que imaginas. Porque no estamos hablando solo de romances fugaces, de sesiones de fotos con besos calculados o de rumores de pasillo, estamos hablando de una confesión que reescribe la historia de un actor que ha protagonizado algunos de los mayores escándalos mediáticos de los últimos años. Recordemos que Can fue vinculado a Demet Özdemir tras el boom de Erken Sikus, donde la química en pantalla era tan fuerte que ni los directores podían cortar a tiempo. Después vinieron rumores con Özge Gürel, que según muchos, no eran solo ensayos de guión sino ensayos de cama, y claro, tampoco faltaron las miradas sospechosas con su compañera de Dolunay, y hasta con actrices internacionales como Diletta Leotta, la presentadora italiana con la que llegó a vivir un romance tan mediático que parecía más una telenovela que la vida real. Pero lo que pocos saben es que detrás de esos rumores había un amor verdadero, un hombre que durante años fue silenciado y que hoy él se atreve a revelar. Y aquí en este canal no solo te traemos la historia completa, sino que el próximo mes vas a poder disfrutar varias de las series más famosas de Can Yaman dobladas al español, así que si todavía no estás suscrito, hazlo ya mismo, porque además de apoyar este contenido, YouTube entiende que cuando te suscribes este canal merece ser recomendado a miles de personas más. Y si no lo haces, cuidado, que capaz tu ex aparece de repente a reclamarte lo que no diste. Dale un buen like también, que no cuesta nada y me motiva a seguir sacando verdades incómodas, y si quieres apoyar aún más, puedes usar el Super Thanks, que es como invitarme un trago pero sin arriesgarte a que termine en tu casa a las 3 de la mañana, y si no puedes, simplemente comenta qué fue lo que más te sorprendió de esta historia. Quédate hasta el final, porque la última revelación sobre Can Yaman no solo va a dejarte impactado, sino que puede hacerte replantear todo lo que creías saber sobre el hombre más deseado de Turquía, porque al fin confesó quién fue el verdadero amor de su vida, y no es quien estabas pensando. Can Yaman nació el 8 de noviembre de 1989 en Estambul, en un barrio que por aquel entonces reflejaba la mezcla cultural y social que caracteriza a la gran metrópoli turca. Su familia tenía raíces albanesas y desde muy pequeño estuvo expuesto a distintas lenguas, tradiciones y formas de ver el mundo, lo que más tarde moldearía su personalidad abierta y cosmopolita. Creció siendo hijo único y eso lo convirtió en un niño muy cercano a los adultos, observador y con una curiosidad intensa por todo lo que le rodeaba. Sus primeros años estuvieron marcados por el amor de su madre, una mujer que siempre buscó darle lo mejor aunque los recursos fueran limitados, y también por la figura de su padre, que le transmitió disciplina y el valor del esfuerzo. Sin embargo, la separación de sus progenitores fue un acontecimiento que dejó huella en su infancia, porque tuvo que aprender desde pequeño a lidiar con la ausencia, la nostalgia y la necesidad de adaptarse a una nueva dinámica familiar. Esa experiencia le dio una madurez precoz y lo hizo desarrollar una gran fortaleza interior. Desde muy temprano demostró ser un niño con una inteligencia destacada. Sus profesores notaban que aprendía con facilidad y que tenía una capacidad especial para los idiomas, primero el italiano y más adelante el inglés, algo poco común para un niño turco de su edad. Esta habilidad fue cultivada en el colegio privado italiano en el que estudió, donde además de recibir una educación de alto nivel, absorbió una mentalidad internacional que lo prepararía sin que lo supiera para un futuro en él, que la fama lo llevaría más allá de las fronteras de su país. En aquel colegio no solo adquirió conocimientos académicos, sino también una sensibilidad especial hacia la cultura europea, la literatura y la historia, lo que amplió su horizonte intelectual y le permitió soñar con un destino que no se limitaba a Estambul. En su niñez Can no fue un niño tímido, al contrario, era sociable, lleno de energía y con una inclinación natural hacia el deporte. Practicaba baloncesto y era parte de equipos locales, donde desarrolló un espíritu competitivo y aprendió el valor del trabajo en conjunto. Ese contacto con el deporte le enseñó a canalizar su energía y a cultivar un físico atlético que más tarde se convertiría en parte de su identidad como actor. Además, disfrutaba mucho de las reuniones familiares, de los momentos en los que su madre cocinaba platos tradicionales y él observaba con atención, aprendiendo la importancia de las raíces y de las pequeñas tradiciones que forman la identidad de una persona. Aunque era aplicado en los estudios, su infancia no estuvo libre de dificultades. La separación de sus padres supuso que en algunos momentos tuviera que vivir con recursos ajustados y que aprendiera desde muy joven a valorar lo que tenía. Ese contacto con la realidad lo volvió más empático y consciente de las diferencias sociales, lo que lo motivó a superarse y a no conformarse con lo mínimo. Tenía el deseo de salir adelante y de darle orgullo a su madre, que fue su gran inspiración en aquellos años. Durante esa etapa temprana se despertó en él un fuerte interés por la lectura. Pasaba horas explorando libros de aventuras y biografías que encontraba en la biblioteca del colegio,
Aquello le enseñó a imaginar escenarios diferentes y a soñar con convertirse en alguien capaz de dejar huella, no sabía todavía en qué ámbito. Pero ya sentía que la vida lo llevaría a un camino fuera de lo común. Su facilidad para expresarse y su curiosidad por aprender de otros le dieron confianza y seguridad. Elementos que más tarde serían esenciales en su carrera artística. En los veranos solía visitar a familiares en diferentes regiones. Esos viajes reforzaban su identidad multicultural, porque conocía costumbres distintas, escuchaba historias de la tierra de sus abuelos y comprendía que su origen era una mezcla de influencias que lo hacía único. Esa conexión con sus raíces fue vital para no perder la humildad incluso cuando años después se convirtió en una estrella internacional, porque siempre recordaba que venía de una familia trabajadora que luchó por darle oportunidades. En la adolescencia, aún bajo la influencia de sus años de formación en el colegio italiano, ya era evidente que Can tenía una mentalidad distinta a la de muchos de sus compañeros, hablaba varios idiomas, destacaba en las clases y mantenía un equilibrio entre el estudio y el deporte. Cualidades que hicieron que los profesores lo vieran como un joven con un futuro prometedor, lo impulsaban a seguir superándose y a no desperdiciar sus talentos, y aunque por aquel tiempo todavía no pensaba en ser actor, ya había en él una presencia magnética y un carisma natural que lo diferenciaban. Su infancia y su origen le habían dado las bases sólidas, el carácter y la sensibilidad que más tarde marcarían su trayectoria. La educación de Can Yaman estuvo marcada por una disciplina constante y por una búsqueda de excelencia que lo acompañó desde la adolescencia hasta su juventud universitaria, después de completar sus estudios en el Colegio Italiano en Estambul y dominar con fluidez varias lenguas extranjeras. Decidió que su camino estaría en una carrera de gran exigencia intelectual y escogió el derecho, ingresando en la Universidad de Yeditepe, una de las más prestigiosas de Turquía. Allí se destacó por su dedicación, por su capacidad de análisis y por una mentalidad meticulosa que sorprendía a sus profesores. No era un estudiante conformista, siempre buscaba profundizar más, investigar, cuestionar y aportar perspectivas nuevas en cada trabajo académico, además de tener un dominio notable del idioma italiano que le permitía acceder a fuentes extranjeras y enriquecer aún más sus ensayos y proyectos. Durante su vida universitaria, Can se caracterizó no solo por su brillantez académica, sino también por su estilo de vida muy equilibrado. Era un joven deportista, cuidaba su físico con constancia y mantenía una rutina que combinaba el estudio con actividades recreativas, lo que lo hacía diferente de la mayoría de sus compañeros que solían concentrarse únicamente en los libros. Él se destacó porque lograba un balance entre la exigencia intelectual y el bienestar personal, lo que le otorgó una confianza especial, y con esa confianza pronto se abrió camino en entornos que exigían carácter, seguridad y capacidad de comunicación. En el año 2012 se graduó con honores de la carrera de Derecho, un logro que llenó de orgullo a su familia, especialmente a su madre que lo había acompañado en los momentos más difíciles. Esa etapa académica le abrió las puertas de uno de los despachos más reconocidos de Estambul, donde comenzó a trabajar como abogado. Su habilidad con los idiomas lo hacía particularmente valioso porque podía atender clientes internacionales, negociar contratos y desenvolverse en escenarios legales que exigían precisión y diplomacia. Sin embargo, a pesar del éxito y de la estabilidad que esa profesión prometía, Can empezó a sentir que algo en su interior no estaba satisfecho, porque aunque dominaba la práctica jurídica, no encontraba en ella una pasión real. Durante los primeros meses de su experiencia en el mundo legal, se dio cuenta de que su espíritu creativo necesitaba algo más que revisar documentos y elaborar estrategias jurídicas. Comenzó a cuestionarse si realmente quería dedicar toda su vida a un escritorio, rodeado de papeles y procedimientos que, aunque importantes, no encendían en él ningún entusiasmo. Esa sensación de vacío se fue haciendo cada vez más fuerte y lo llevó a buscar nuevas alternativas que lo hicieran sentirse vivo. Fue en ese momento cuando empezó a recordar lo mucho que le gustaba comunicarse, expresarse, interactuar y generar emociones en los demás, cualidades que en su infancia y juventud se habían manifestado, pero que hasta ese momento no había considerado como una profesión. Mientras trabajaba en el bufete, varios de sus amigos cercanos comenzaron a señalarle su carisma y su presencia, le decían que tenía cualidades para brillar en la televisión, en el cine o incluso en la publicidad. Al principio lo tomó como un comentario superficial, pero poco a poco esas palabras empezaron a resonar en su mente, y unido a la falta de satisfacción en su trabajo, surgió la posibilidad de tomar un camino completamente distinto. Así fue como se inscribió en cursos de actuación y comunicación escénica, al inicio como un pasatiempo, una manera de escapar de la rutina del derecho, pero muy pronto descubrió que había encontrado una verdadera vocación. Su preparación actoral fue rigurosa, dedicaba largas horas a perfeccionar técnicas de interpretación, de control corporal, de dicción y de expresión emocional. Cada clase le confirmaba que su destino no estaba en los tribunales, sino en los escenarios y frente a las cámaras.
En ese proceso recibió el apoyo de algunos mentores que identificaron en él un potencial extraordinario y lo animaron a dar el gran salto, dejar la estabilidad de una carrera legal consolidada y arriesgarlo todo por un sueño artístico que apenas comenzaba a tomar forma. En 2014 llegó su primera oportunidad real en la televisión con la serie Gonul y Lerí, un proyecto que le permitió mostrar su talento frente a las cámaras y que aunque no lo convirtió inmediatamente en una estrella, sí le abrió el camino y lo posicionó como un rostro nuevo con gran potencial en la industria. Ese debut marcó el inicio de una etapa decisiva porque a partir de ahí fue seleccionado para papeles cada vez más relevantes en producciones televisivas, cada rol lo enfrentaba a nuevos retos y lo obligaba a perfeccionar su técnica, pero también le brindaba la satisfacción de haber encontrado un lugar donde podía unir carisma, disciplina y pasión, algo que el derecho nunca le había ofrecido. Can Yaman pasó de ser un joven abogado con un futuro previsible en los tribunales a convertirse en un actor emergente que estaba dispuesto a conquistar a la audiencia con talento y esfuerzo. Esa transformación no fue fácil, porque significaba renunciar a la seguridad económica y al prestigio de una carrera tradicional. Pero él siempre confió en su capacidad de reinventarse y en la convicción de que solo siguiendo sus verdaderos instintos podría alcanzar la plenitud, su educación académica en él. Derecho le dio disciplina, orden mental y un sentido de responsabilidad, pero fueron sus primeros pasos en la actuación los que le revelaron su verdadera esencia, y en ese cruce de caminos nació el hombre que años más tarde sería una de las figuras más reconocidas y admiradas de la televisión turca e internacional. La fama internacional de Can Yaman no fue un accidente ni un fenómeno pasajero, fue el resultado de una combinación de talento, disciplina, carisma y una oportunidad única que coincidió con el auge de las telenovelas turcas en todo el mundo. Después de su debut en 2014 con un papel secundario, comenzó a ganar terreno poco a poco. Y aunque todavía era un rostro emergente, los directores y productores ya percibían que tenía una presencia distinta, su físico atlético, su mirada intensa y su capacidad para adaptarse a diferentes estilos de interpretación lo hicieron destacar. En 2017 participó en la serie Dolunay, donde interpretó a un chef exitoso y seductor. Este papel fue un primer punto de inflexión, porque le permitió demostrar no solo atractivo físico sino también naturalidad en pantalla, lo que conquistó a los espectadores turcos y atrajo la atención de mercados internacionales, especialmente Italia y España, que ya comenzaban a importar ficciones turcas en gran escala. Sin embargo, el verdadero fenómeno llegó en 2018 con Erkenci Kuş, una comedia romántica en la que compartió protagonismo con Demet Özdemir. La química entre ambos fue inmediata y se convirtió en el motor de la serie. La historia de amor entre sus personajes atrapó a millones de espectadores y rápidamente convirtió a Can Yaman en una estrella internacional. No solo en Turquía sino en Europa y América Latina. En pocos meses su rostro aparecía en portadas de revistas, campañas de publicidad y programas de entretenimiento que lo calificaban como el nuevo galán turco, alguien que representaba frescura, modernidad y pasión en la pantalla. Erkenci Kuş fue vendida a decenas de países y en cada lugar Can era recibido como un ídolo. En Italia en particular se transformó en un fenómeno cultural. Los medios lo seguían a cada paso y las fans le esperaban en aeropuertos y hoteles, coreando su nombre y pidiendo fotos. Esa adoración masiva sorprendió incluso al propio actor, que hasta entonces no había dimensionado el alcance de su trabajo. Se encontró de un momento a otro con la presión de la fama global, con entrevistas en varios idiomas y con compromisos profesionales que lo llevaron a viajar constantemente, pero también con la satisfacción de haber alcanzado un nivel de reconocimiento que pocos actores de su generación habían logrado. La ascensión de Can Yaman en la televisión estuvo marcada por la versatilidad. Después de Erkenci Kuş decidió tomar papeles más desafiantes para demostrar que no era solo un galán de comedia romántica. En 2020 protagonizó By Jane, una serie que aunque tuvo menos capítulos del esperado, mostró una faceta más madura y consolidó su imagen de actor capaz de sostener proyectos de gran envergadura. Ese mismo año su popularidad en Italia lo llevó a firmar contratos para aparecer en programas locales, anuncios publicitarios y a iniciar una relación más estrecha con la industria europea. Fue invitado a eventos prestigiosos y recibió premios internacionales como reconocimiento a su impacto en la televisión. Lo que distinguió su ascenso no fue únicamente el talento, sino también su capacidad para conectar con el público. Can supo construir una imagen mediática que mezclaba el atractivo físico con un carácter cercano y carismático. En entrevistas hablaba en varios idiomas, se mostraba espontáneo y confiado, algo que lo hacía más accesible y a la vez más fascinante. Su dominio del italiano le abrió puertas en la televisión de ese país, donde fue considerado casi como un actor nacional adoptivo, participando en entrevistas en horario estelar y generando niveles de audiencia inusuales. Al mismo tiempo, Can Yaman comenzó a recibir propuestas de producciones más ambiciosas.
incluyendo proyectos de plataformas de streaming que buscaban aprovechar el boom de las series turcas. Su participación en producciones internacionales fue consolidando su estatus de figura global y le permitió trabajar con equipos multiculturals, lo que lo enriqueció como actor y lo proyectó hacia una carrera más amplia que no se limitaría a Turquía. La industria entendió que él representaba un puente entre Oriente y Occidente, capaz de atraer audiencias diversas y de adaptarse a diferentes formatos narrativos. En cada país donde sus series se emitían, la recepción era similar: fanáticos que lo consideraban un símbolo de romanticismo moderno, que se enamoraban de su imagen de hombre intenso pero vulnerable, capaz de interpretar tanto escenas de pasión como momentos de humor con la misma eficacia. Ese equilibrio lo convirtió en un fenómeno difícil de igualar. Mientras otros actores lograban reconocimiento local, Can Yaman alcanzó un nivel global, siendo comparado incluso con grandes galanes de Hollywood en cuanto a magnetismo y capacidad de arrastre. Otro aspecto clave en su ascensión fue su presencia en redes sociales, donde acumuló millones de seguidores que seguían cada detalle de su vida. Él entendió pronto que debía aprovechar esa conexión directa y comenzó a compartir momentos personales, entrenamientos, viajes y mensajes en diferentes idiomas, lo que fortaleció aún más su vínculo con los fans. Esa estrategia de cercanía digital lo transformó en una marca internacional que trascendía la actuación, porque su nombre ya estaba asociado a moda, estilo de vida y campañas de lujo. El impacto de su fama internacional también generó desafíos, porque con la adoración llegaron rumores, especulaciones y presiones mediáticas. Cada relación que iniciaba o cada declaración que hacía era analizada y difundida a gran escala. Can tuvo que aprender a manejar ese nivel de exposición y a mantener un equilibrio entre la vida pública y la privada. Sin embargo, nunca negó que la fama le abrió puertas que jamás imaginó y que lo llevó a lugares donde miles de personas lo recibían con euforia, convirtiéndose en una de las figuras más representativas de la nueva ola de actores turcos que conquistaron el mundo. Agora chegou a hora de saber a verdade que durante anos se escondeu detrás de cortinas de rumores, titulares escandalosos, romances inventados por la prensa y silencios estratégicos que solo alimentaban la curiosidad de millones de fans en todo el mundo, porque Can Yaman, el actor turco más mediático de la última década, finalmente confiesa quién fue el verdadero amor de su vida, y esta revelación no solo sorprende a sus seguidores más fieles, sino que también deja en evidencia cómo la industria televisiva, los medios de comunicación y hasta las propias decisiones del actor jugaron a mantener un misterio que ahora se rompe con un nombre claro, contundente y definitivo, un nombre que no es precisamente el que muchos tenían en mente, porque si algo caracteriza a Can Yaman es que su vida amorosa nunca fue simple, siempre estuvo rodeada de polémicas, triángulos amorosos, romances confirmados y otros que quedaron flotando entre lo cierto y lo inventado, creando una especie de telenovela paralela a las que él mismo protagonizaba. Para entender lo que significa esta confesión, primero hay que repasar la larga lista de amores, rumores y escándalos que marcaron su carrera. Todo comenzó con sus primeros trabajos, cuando Can todavía era un joven actor emergente que apenas llamaba la atención en Turquía, pero ya desde entonces se lo vinculaba con compañeras de reparto, como si el simple hecho de compartir una escena apasionada fuera suficiente para crear un romance real. Sin embargo, la verdadera explosión mediática llegó con Erken Sikus, la serie que lo catapultó a la fama internacional junto a Demet Özdemir, y aquí es donde empieza la novela fuera de la novela, porque la química entre Can y Demet era tan evidente que millones de espectadores estaban convencidos de que la pasión que se veía en pantalla no podía ser fingida. Los rumores de un romance secreto se multiplicaron, con fotos filtradas de salidas nocturnas, declaraciones ambiguas en entrevistas y miradas que decían mucho más que las palabras, pero ni Can ni Demet confirmaron nada de manera contundente, lo que solo aumentó el misterio y convirtió esa supuesta relación en una obsesión mediática. Después vinieron otros rumores igual de intensos, como el supuesto vínculo con Özge Gürel, con quien compartió set en Dolunay, una serie donde nuevamente la química era palpable y donde más de un fan aseguraba que la tensión romántica no terminaba cuando las cámaras dejaban de grabar, sino que continuaba en la vida real. A esto se sumaron comentarios sobre posibles encuentros con otras actrices turcas de renombre, como Serine Sarkaya, y hasta rumores insólitos que lo vinculaban con Tuba Büyüküstün, demostrando que en torno a Can Yaman todo era posible. Pero el escándalo alcanzó niveles internacionales cuando Can comenzó su mediática relación con la periodista y presentadora italiana Diletta Leotta. Este romance fue seguido casi en tiempo real por los paparazzi europeos, con fotos en playas, viajes lujosos y declaraciones de amor en redes sociales que parecían confirmar que esta vez era diferente, que Can finalmente había encontrado a la mujer de su vida. Sin embargo, lo que parecía un cuento de hadas se convirtió en un circo mediático, con rumores de infidelidades, celos, diferencias culturales y hasta contratos de exclusividad que muchos aseguraban convertían ese romance en una estrategia publicitaria más que en una historia real. La ruptura fue tan comentada como la relación misma,
dejando a Khan en el centro de las críticas, acusado de ser un mujeriego incapaz de sostener un amor verdadero. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, porque a pesar de todos estos romances públicos y rumores infinitos, Khan Yaman guardaba un secreto que ahora, finalmente, decidió confesar. El verdadero amor de su vida no fue ninguna de estas mujeres con las que lo vincularon en los medios, ni siquiera Demet Özdemir, con quien muchos juraban que había vivido un romance clandestino, sino alguien que estuvo en su vida desde mucho antes, cuando todavía no era el ídolo internacional que es hoy. En una entrevista reciente, Khan reconoció que el amor de su vida es una mujer con la que mantuvo una relación intensa, verdadera y fuera de los reflectores, alguien que no pertenecía al mundo de la fama y que precisamente por eso logró marcarlo de una forma que ninguna de sus parejas mediáticas consiguió. Su nombre, Beste Dibrik, una relación de juventud que, aunque no duró para siempre, fue la que lo marcó profundamente y la que Khan considera el gran amor de su vida. Lo impactante de esta confesión es que rompe con la imagen de conquistador empedernido que lo perseguía, mostrando a un hombre que, detrás de toda la fama, sigue recordando a una mujer que la acompañó cuando todavía no era la estrella internacional que conocemos. Esta revelación no solo sorprendió a los medios turcos, sino que también generó debates entre los fans, porque muchos esperaban que dijera el nombre de alguna actriz famosa, alguien con quien el morbo pudiera seguir alimentando titulares, pero Khan eligió la honestidad, revelando que su gran amor fue alguien ajeno a la industria, alguien que lo quiso por lo que era y no por lo que representaba. Con esto, también deja entrever que quizás todos esos romances mediáticos fueron importantes, sí, pero nunca alcanzaron la profundidad de esa relación pasada, que aún hoy lo define sentimentalmente. Y claro, esta confesión no estuvo exenta de polémica, porque al revelarla también lanzó indirectas a sus relaciones públicas más sonadas, dejando claro que muchas de ellas fueron más producto de la presión mediática y de las circunstancias que de un verdadero amor. Ahora bien, ¿qué significa esto para sus fans? Significa que Khan Yaman, el hombre al que se le atribuían romances con medio elenco de la televisión turca y hasta con celebridades internacionales, en realidad siempre tuvo claro quién fue su verdadero amor, y que todo lo demás, aunque importante, nunca alcanzó ese nivel. Significa que detrás del galán que conquistaba corazones en pantalla había un hombre que, en lo privado, seguía atado emocionalmente a una relación de juventud que definió su manera de amar. Y es precisamente esa mezcla de verdad, misterio y confesión lo que hace que esta historia sea tan impactante, porque rompe con la imagen fabricada por la industria y nos muestra un Khan más humano, vulnerable y sincero. Así, después de años de rumores, titulares y escándalos, el enigma de Khan Yaman finalmente se resuelve con un nombre inesperado, un nombre que nadie esperaba escuchar, pero que ahora sabemos es y seguirá siendo el verdadero amor de su vida, Beste Dibrik. La trayectoria de Khan Yaman, aunque llena de éxitos y reconocimiento internacional, también ha estado marcada por momentos difíciles y por diversas controversias que pusieron a prueba su carácter y su fortaleza emocional. En Turquía su ascenso meteórico no siempre fue recibido con aplausos. Muchos medios lo criticaban con dureza y en varias ocasiones fue señalado de ser arrogante o de tener un temperamento complicado. Uno de los episodios más comentados ocurrió cuando durante una entrevista respondió con una frase que fue interpretada como altiva y provocó un gran escándalo mediático. A partir de ahí la prensa turca comenzó a seguirlo con lupa y cada declaración suya era convertida en titular, generando una atmósfera de tensión constante que lo llevó a sentirse perseguido y juzgado. Esa relación difícil con la prensa local fue una de las razones que lo impulsó a trasladarse con más frecuencia a Italia, donde encontró un público más cálido y una recepción menos hostil. Otro momento complicado en su vida profesional ocurrió con la serie By Jane en 2020. Que aunque generó expectativas por ser un proyecto protagonizado por él, terminó siendo cancelada antes de lo previsto por bajo nivel de audiencia. Esta cancelación fue interpretada por algunos como un fracaso en su carrera y le trajo una oleada de críticas. Sin embargo, él tomó la situación con madurez y la utilizó como experiencia para reflexionar sobre la volatilidad del mundo televisivo. Aprendió que incluso en la cima no hay garantías de éxito y que lo importante es la capacidad de reinventarse y seguir adelante. Esa actitud le permitió fortalecer su resiliencia y demostrar que estaba dispuesto a asumir riesgos sin miedo a equivocarse. También en su vida personal enfrentó ataques y especulaciones que afectaron su imagen pública. Su romance con Diletta Leotta fue objeto de un escrutinio implacable. Muchos medios italianos publicaron rumores de infidelidad, discusiones y tensiones. Tras la ruptura fue señalado de ser un hombre incapaz de mantener relaciones estables. Esas acusaciones le dolieron porque sabía que detrás había sentimientos reales, pero entendió que la exposición mediática era un precio inevitable de su fama. Con el tiempo decidió blindar más su vida privada y reducir las oportunidades de que los medios manipularan su historia.
aunque esto también reforzó la percepción de que era un hombre distante y reservado. Can Yaman también se vio envuelto en controversias por supuestos conflictos con compañeros de trabajo. En algunos rodajes circularon versiones de que tenía roces por su carácter fuerte y por su forma intensa de trabajar. Aunque él negó en varias ocasiones esas acusaciones, admitió que su temperamento a veces lo llevaba a reaccionar con demasiada franqueza, lo que podía incomodar a otros. Esa sinceridad lo hizo ganarse tanto admiradores como detractores. Mientras unos valoraban su autenticidad, otros lo consideraban impulsivo. De cualquier manera, fue aprendiendo a controlar su carácter y a manejar de forma más estratégica las situaciones tensas. Todos estos momentos difíciles y controversias moldearon a Can Yaman como un hombre más consciente de los desafíos que conlleva ser figura pública. Entendió que el precio de la fama incluye soportar críticas injustas, rumores malintencionados y fracasos profesionales, pero también que cada obstáculo puede ser una oportunidad de crecimiento. La revelación que muchos seguidores de Can Yaman esperaban desde hacía años llegó en un momento en el que él decidió mostrarse más humano, más vulnerable y menos envuelto en la coraza de perfección que durante mucho tiempo proyectó en los medios, después de consolidarse como un ídolo internacional y de ser visto como un hombre seguro de sí mismo. Conquistador imparable y figura de éxito absoluto, Can sorprendió en una entrevista íntima cuando confesó que en realidad durante años había vivido con un peso interno muy difícil de cargar. Admitió que detrás de la imagen del galán fuerte y del actor que parecía tenerlo todo se escondía alguien que luchaba con miedos profundos, inseguridades y una sensación constante de soledad. Esa confesión fue la confirmación de lo que muchos ya sospechaban, que no todo en su vida era glamour, viajes y romances apasionados, sino que también existía una lucha silenciosa por encontrar autenticidad y estabilidad emocional. Can explicó que desde muy joven la fama lo envolvió en una burbuja en la que todo parecía fácil: mujeres, contratos, aplausos y reconocimiento, pero que en la intimidad se dio cuenta de que muchas personas se acercaban a él no por lo que era, sino por lo que representaba. Esa experiencia lo llevó a desconfiar incluso de los gestos más simples de cariño, porque siempre dudaba de si eran genuinos o motivados por su figura mediática. Confesó que esa desconfianza lo hizo perder oportunidades de construir relaciones profundas y que muchas veces eligió la soledad antes que arriesgarse a ser herido. Este sentimiento lo acompañó en sus momentos de mayor éxito y se convirtió en una sombra que contrastaba con la luz de su carrera. Otro punto que reveló y que impactó a sus seguidores fue que detrás de su carácter fuerte y de su personalidad intensa existe un hombre que teme envejecer sin haber formado una familia. Dijo que sueña con tener hijos y con experimentar un amor verdadero que no esté condicionado por la fama, pero reconoció que hasta ahora le ha sido imposible encontrar esa estabilidad, porque la presión mediática arruina cualquier intento de intimidad. Al compartir esto con tanta sinceridad, Can mostró que su mayor miedo no tiene que ver con perder contratos ni con dejar de ser famoso, sino con no lograr lo que para él es lo más importante: construir un hogar lleno de amor, algo que su infancia marcada por la separación de sus padres lo dejó deseando desde siempre. También admitió que en varias etapas de su vida profesional pensó en dejar la actuación, porque sentía que el costo personal era demasiado alto. Explicó que hubo noches en las que después de rodajes extenuantes y días de promoción sin descanso se encontraba solo en su habitación de hotel, mirando el techo y preguntándose si todo valía la pena. Ese vacío lo hizo cuestionarse más de una vez si estaba persiguiendo un sueño propio o si simplemente se había dejado llevar por la expectativa de los demás. Sin embargo, lo que lo mantuvo en pie fue el cariño de sus fans, que aunque no llenaban su necesidad de intimidad real, le recordaban que su trabajo tenía un impacto positivo en millones de personas, y que esa conexión era también una forma de amor que no podía despreciar. En su revelación más honesta, Can aceptó que muchas de sus reacciones impulsivas ante la prensa y muchos de los rumores de mal carácter nacían de esa fragilidad, de no saber cómo manejar la tensión entre lo que sentía y lo que debía mostrar. Dijo que a menudo construyó una máscara de hombre invulnerable porque pensaba que así evitaría ser herido, pero en realidad lo único que lograba era aislarse más. Fue en ese reconocimiento donde finalmente admitió lo que todos sospechaban, que detrás del ídolo había un ser humano común, que se equivoca, que sufre, que duda y que a veces se siente perdido, y al decirlo públicamente liberó un peso que lo acompañaba en silencio desde hacía años. Esta confesión provocó un gran impacto en sus seguidores y en la prensa, porque contrastaba con la imagen perfecta que siempre se había construido en torno a él. Sin embargo, en lugar de debilitar su figura, lo hizo más cercano. Muchos admiradores expresaron que se sentían identificados con su miedo a la soledad y con la dificultad de encontrar amor verdadero en un mundo lleno de apariencias. Su vulnerabilidad lo humanizó y mostró que incluso aquellos que parecen tenerlo todo cargan con batallas internas invisibles. Al final, Can Yaman dejó claro que su verdadero desafío no era conquistar mercados internacionales ni ganar premios, sino encontrar paz consigo mismo.
equilibrio en sus emociones y la posibilidad de ser amado sin condiciones. Con esa revelación demostró que el éxito puede llenar la vida de aplausos, pero que solo el amor auténtico y la aceptación de la propia fragilidad pueden dar sentido al camino recorrido. El legado de Can Yaman se ha convertido en un símbolo de la expansión de las telenovelas turcas hacia el mundo, no solo porque conquistó audiencias con su talento y carisma, sino porque abrió un puente cultural entre Oriente y Occidente, demostrando que un actor turco podía ser estrella internacional sin perder su identidad. Hoy es recordado como un artista que transformó su vida al dejar una carrera estable en el derecho para perseguir un sueño y convertirse en referente global. Su influencia se refleja en miles de jóvenes que ven en él un ejemplo de valentía y perseverancia. Actualmente vive entre Italia y Turquía, involucrado en proyectos televisivos y cinematográficos de gran escala, también participa en campañas solidarias y aprovecha su fama para apoyar causas sociales, mantiene un estilo de vida disciplinado y más reservado. Consciente de la necesidad de equilibrar la fama con la serenidad, sigue siendo admirado por millones de seguidores en todo el mundo y conserva la fuerza de un ícono que aún tiene mucho por ofrecer. Su presente es el de un hombre que busca estabilidad personal y profesional, y su legado es haber demostrado que la pasión y la constancia pueden convertir un sueño en una historia de éxito internacional.